Pero paralelamente se está preparando la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Este foro que reúne a las mentes más brillantes y a los hombres más influyentes, hombres y mujeres más influyentes del planeta. Cada año en enero se lleva a cabo allá y ahora regresa la presencia de México con la secretaria del Medio Ambiente, Alicia Bárcena, una mujer que es bien conocida y muy reconocida y respetada en el ámbito del foro y de otros círculos internacionales. Platiqué con ella el día de ayer antes de abordar su vuelo a Davos y esto es lo que nos dijo para Heraldo Media Group. Con la secretaria Alicia Bárcena del Medio Ambiente del Gobierno de México, minutos antes de abordar el vuelo que la llevará al Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Secretaria, gracias. Al contrario, gracias a ustedes por venirme, ahora sí que a despedir. Sí, por supuesto. Justo antes de ir a este foro tan importante, donde se concentran no solo jefes de Estado, sino los intelectuales, los académicos, los científicos, los empresarios, los economistas, en fin, los cerebros más brillantes del mundo una vez al año en Davos. Y estará México representado con usted. ¿Cuáles son los temas de esta agenda? Es muy interesante el foro de este año porque el primer tema va a ser, o uno de los temas centrales es el relacionado con la geopolítica. Y ahí se va a hablar del mundo fragmentado. ¿Qué sigue en un mundo fragmentado? ¿Cómo podemos operar a nivel mundial con un mundo fragmentado? Y por lo tanto va a haber una serie de sesiones relacionadas con por ejemplo, qué está pasando con el ámbito multilateral, con la diplomacia, qué está pasando con los conflictos distintos que hay, por ejemplo, el de Ucrania, Rusia, los del Medio Oriente, y en general, bueno, qué está pasando no solamente con países que están en conflicto, sino también con sociedades que están polarizadas. Y por lo tanto, ¿cuál es el futuro, por ejemplo, de la democracia? El segundo tema que me parece también muy interesante es el desarrollo industrial en una era digital, en la era de la inteligencia artificial. ¿Cuáles son los grandes avances que hay y los grandes desafíos también para el empleo, para la industrialización, para los cambios y yo diría también para el medio ambiente, porque mucha gente cree que la inteligencia artificial va a ser menos intensiva en recursos naturales. No, en realidad va a ser intensiva en distintos recursos naturales, pero es intensiva en energía también, por ejemplo. Entonces se va a discutir todo ese tema de la industria en la era digital. El tercer tema es la parte social, que siempre Davos tiene un componente social muy importante de los desafíos que vienen para la inclusión, para el cierre de brechas en todos sentidos, salariales, tecnológicos, de todo tipo. Y el género, ¿no? La igualdad de género, que siempre también es un tema. Y claro, el pilar al que yo más bien voy a estar dedicada es todo el tema del cambio climático, todo el tema de la seguridad planetaria. Esta enorme preocupación en Davos, hay una gran preocupación de que uno de los grandes riesgos globales es el cambio climático y por lo tanto yo diría la aceleración de los desastres naturales, de las catástrofes, que ya lo estamos viendo de alguna manera, ¿no? Incendios mucho más intensos, huracanes, etcétera, y cómo se está preparando el mundo para tal situación. Y también, digamos, siempre hay componentes, como usted sabe, artísticos, siempre hay una discusión sobre arte, una discusión sobre salud, siempre está acompañando estos foros de Davos. Así es de que estos son a grandes rasgos los temas que se van a abordar. Va a haber, por supuesto, jefes de Estado muy importantes que van a acudir y va a haber algo interesante que va a ser un mensaje del presidente Trump que se va a dar, me parece que el jueves. Él va a mandar, no sé, creo que se va a conectar directamente desde Washington con la comunidad de Davos. Entonces, efectivamente hay todo tipo de foros, de combinaciones y por supuesto hay un análisis de América Latina y de Europa, o sea, cada región también tiene su propio sitio o su propio espacio de análisis. Sí, hay foros incluso regionales. Exacto. Sí. Ahora, secretaria, para México, ¿cuáles son los temas
Digo, la gente es apretadísima, amplísimos los temas, pero para México, ¿cuáles son los principales temas de esta edición de Davos? Bueno, varias cosas. Primero que nada, que vamos presentando a un México que está, yo diría, en muy buen momento. México está pasando por un excelente momento con una presidenta mujer, en primer lugar, después de 200 años, la doctora Claudia Sheinbaum. Se acaba de presentar el Plan México, que yo creo que es una gran oportunidad para poder expresar allá en Davos lo que significa el Plan México, los polos de bienestar, en qué consisten. Hay un mapa de los polos de bienestar y de todos los temas que México está planteando para estos próximos 5 años o 6 años, que son la infraestructura, los trenes, yo diría todo el proyecto de conectividad que México tiene para conectar el norte, el sur, pero también el Golfo de México con el Pacífico, con el transísmico, que yo creo que es un gran proyecto, el Tren Maya, o sea, todo lo que es infraestructura que va a generar mayor conectividad. Para mí, uno de los proyectos con mayor futuro es el del corredor transísmico, porque ese es el que le va a dar una alternativa muy interesante al Canal de Panamá, por ejemplo, y al transporte de bienes comerciales entre el Golfo y el Atlántico y el Pacífico. Entonces, por un lado, vamos a hablar del Plan México, de todo lo que México plantea, del hecho en México, de darle contenido nacional, de ver también en Davos, como usted sabe, pues hay una cantidad de empresas donde están realmente los CEOs. Nosotros muchas veces en México vemos a los representantes de dichas empresas. Allá no, allá están pues ahora sí que los jefes de estas empresas, y ahí por eso vale la pena conversar con ellos directamente, ¿no? Entonces yo tengo también varias bilaterales con empresas importantes, tengo con Coca-Cola, tengo con AstraZeneca, tengo con Open Society, es decir, con mucha gente que está muy interesada en nuestro país. Incluso va a haber una sesión con BlackRock, hay sesiones, digamos, muy interesantes con inversionistas, hay todo tipo de sesiones, y yo creo que ahí presentar el Plan México, lo que estamos proponiendo en México, yo diría lo que llevamos en términos de energía, de que ya puede haber una inversión privada, el 56% ha dicho la presidenta es público, pero el resto puede ser privada. Ella tiene un enorme interés de ir hacia una transición energética importante, modernizando la agencia digital, que también es una gran noticia, que vamos a digitalizar, a simplificar trámites. Entonces, y en el ámbito ambiental, pues lógicamente yo llevo propuestas concretas del Parque de Economía Circular que queremos hacer en Hidalgo para invitar a empresarios que puedan venir a este terreno que tenemos de 700 hectáreas. Y en fin, creo que estamos en un momento muy interesante para también hablar de los programas sociales que se están haciendo en México. Y otro gran tema es la biodiversidad, la restauración ecológica que estamos emprendiendo en México, la reforestación, que allá en Davos se habla de 1 trillion trees, o sea, de cómo todas las empresas y esa comunidad quiere que en los próximos años se siembren 1 trillion trees, o sea, eso va a ser fantástico. Secretaria, ¿qué interés ha notado que existe o que genera el momento de México hoy en esa comunidad de Davos, de mentes brillantes, de gente importante que toma decisiones, que dirige al mundo? A ver, yo creo que México es un país muy importante para la comunidad internacional hoy, porque justamente el mundo se ha regionalizado. Y yo diría que la oportunidad de Norteamérica con Estados Unidos, Canadá y México abre una cantidad de oportunidades para los empresarios que van a estar allá, para las inversiones, porque muchos de ellos están buscando la relocalización, lo que se llama el nearshoring, y aspectos como los conductores, los semiconductores, los minerales, son temas que allá interesan mucho, y sobre todo pues esta visión de un mercado norteamericano muy potente. Yo diría que en este momento la región con más dinamismo y más futuro, sin duda, es la región de Norteamérica. Y creo que eso es lo que se está viendo desde allá, y un México muy estable, porque en realidad somos un país que ha manejado muy bien la macroeconomía,
que tenemos yo diría una gran estabilidad desde todos puntos de vista y por lo tanto es muy atractivo México en este momento. Ahora, secretaria, ¿cómo decirle a los mexicanos por qué es importante la presencia de México en estos foros, en este en particular de Davos? Creo que su pregunta es muy pertinente. Debemos conectar más lo que está pasando en Davos con la sociedad mexicana, porque, digamos, estoy convencida de que hay muchos temas que para la comunidad mexicana son de enorme interés. Por ejemplo, muchos de los temas que se van a abordar allá tienen que ver con el agua, por ejemplo, que es un tema muy cercano a la población, o cómo se manejan los residuos, otro tema también muy cercano, o los bosques. En la parte ambiental, vamos a decir, en la parte social se habla mucho de cómo mejorar las condiciones laborales, qué está pasando en el resto del mundo, o sea, por eso es interesante este foro, porque México se presenta ante Davos, pero también aprendemos qué están haciendo en otras partes del mundo. Es una ocasión para entender, bueno, cómo están manejando esto en Vietnam, cómo están manejando en Japón, o cómo lo están manejando en Tailandia, o sea, cómo lo están manejando en Europa, y no solo en la Europa que estamos acostumbrados a conocer. Europa del Este se parece mucho a nosotros, a América Latina, tienen desafíos, entonces es interesante que veamos cómo lo están haciendo allá. Y por otro lado, creo que es importante entender de primera mano qué va a pasar, por ejemplo, si en verdad va a haber un acuerdo de paz entre Gaza o por lo menos entre Hamás e Israel, y con eso vamos a acabar con algún conflicto. Lo de Ucrania, Rusia, muy importante, porque eso nos pega mucho en los precios de los alimentos, en el precio de la energía. Con la presencia ya del presidente Trump otra vez en la Casa Blanca. Exacto, ¿no? Entonces, como que entender el mundo, o sea, México está inserto en el mundo, o sea, su inserción en el mundo es inequívoca. Ya México no está aislado. Y eso es lo que yo creo que para nuestro público es muy importante saber, que México está presente y que a la vez también nosotros aprendemos de lo que está pasando en otras partes del mundo. ¿No se puede sustraer México de esos foros? Absolutamente no, definitivamente no, porque tenemos que dar más a conocer a México y sobre todo generar confianza de que México es un país seguro, ¿verdad? Porque claro que le hacen tanta cosa, que la inseguridad, que no sé qué. No, y el turismo también, cómo atraemos gente que venga a México. México tiene grandes oportunidades, el Tren Maya, las bellezas arqueológicas, las bellezas naturales. Entonces creo yo que es un foro de oportunidad. En una semana uno puede captar lo que está pasando en el mundo y a la vez presentar a un México a otros actores que no pueden venir a México, por ejemplo. Sí. Pues, secretaria, éxito. Sabemos que así lo va a tener en Davos. Y ojalá tenga tiempo de platicarnos a su regreso. Claro. De cómo le fue. Absolutamente. Les vengo y les cuento todo lo que está pasando por allá. Pues, además, se acaba de anunciar la firma del Acuerdo Global Modernizado con Europa. Y allá va a estar Ursula von der Leyen, va a ser una ocasión para conversar con ella, la conozco muy bien, así es de que creo que ahí vamos a tener una enorme oportunidad también de ver cómo Europa se puede vincular mejor con nosotros. De acuerdo, sí, la diversificación es muy importante. Muy importante. Pues éxito. Muchas gracias, muchísimas gracias por venirme ahora sí que a dejar al aeropuerto. Con mucho gusto. Gracias. Gracias.